de este módulo 5, en el cual vamos a concentrarnos en una serie de tips y de consejos para poder elaborar de manera exitosa un texto argumentativo. Y de la misma manera, pues agradecerle su tiempo, su dedicación, por estar conectados, por atender a estas sesiones en vivo. Y del mismo modo, pues aprovecho también para desearles unas felices vacaciones. Y pues ya sería en lo que resta del año la última sesión que tendríamos. Bueno, yo voy a estar presente, voy a estar calificando, voy a estar alimentando los foros, pero pues yo sé que ustedes van a tener ya las fiestas navideñas. De una vez les mando un abrazo, espero que la pasen muy bien, que tengan plena seguridad que todo esto que estamos haciendo, todo este esfuerzo que estamos haciendo para conectarse, para ponernos a leer, para investigar en internet, créanme que son esfuerzos que más temprano que tarde les van a dar muy buenos resultados. Y como les he comentado y les voy a seguir comentando a lo largo de del módulo, la finalidad que nosotros tenemos es realizar un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación sería lo que ustedes van a presentar cuando tengan que presentar una tesis en la universidad para poder graduarse, para poder titularse, que tengan que hacer alguna tesina, algún trabajo de investigación. Pues este es el formato que nosotros debemos de tener para contemplar el primer esbozo, por así decirlo, de lo cual se va a derivar el trabajo de investigación que ustedes pueden realizar. Pero de los elementos que forman el texto argumentativo ya lo iremos viendo gradualmente, no hay mayor problema por eso. Entonces vamos a empezar entonces a definir qué es un texto argumentativo. Esta sesión, bueno, consejos para un texto argumentativo, para que nosotros tengamos los elementos más importantes para que nosotros podamos realizar el texto argumentativo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos es definir qué es un texto argumentativo. Vamos a conocer los elementos que conforman un texto argumentativo. Vamos a analizar la importancia de jerarquizar la información, que eso también es muy importante. Vamos a realizar una ruta de ideas principales e ideas secundarias, porque recuerden ustedes que nosotros vamos a tener ideas principales, que es la que le da sentido al texto, que fue la finalidad del la primera lectura que ustedes realizaron sobre máscaras mexicanas. Y tenemos ideas secundarias, ideas complementarias. No quiere decir que sean de relleno, por así decirlo, sino más bien es información que nos sirve para complementar la idea que nosotros tenemos. Y muy importante, vamos a utilizar los conectores discursivos. Bueno, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un texto argumentativo? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es un texto argumentativo? Bueno, tiene como finalidad el sustentar una tesis, un punto de vista o una opinión profunda, donde se justifique con datos verídicos y fuentes de información sólidas. Acuérdense que uno de los objetivos que tenemos aquí en Prepa en línea es precisamente que podamos diferenciar en qué momento nosotros tenemos una fuente confiable de información. En este caso, como ya les había comentado en algunas otras ocasiones, pues pueden ser las de los periódicos, las de los diarios, páginas institucionales, de noticiarios, tutoriales en YouTube de Canal 11, o sea, información hay muchísima. Pero así como hay información que es confiable, también hay información que no es confiable, que desgraciadamente es la que es muy sensacionalista y la que nos va a causar curiosidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Que sería la que nos comparten por medio de cadenas de WhatsApp, mensajes en Facebook, en TikTok, ¿no? Que es información que más bien, más que falsa, muchas veces es tendenciosa. Bueno, pero yo creo que es de tu lado, porque aquí me marca que no tenemos. En algunas ocasiones, sí, yo me doy cuenta aquí porque se traba el texto y la imagen. En este caso aquí me está pareciendo que está
saliendo bien el audio. ¿Tienen ustedes el mismo problema? Sí, sí se escucha bien. Se corta mucho. Correcto. Bien, vamos a hacer una cosa. Déjenme salir y volver a entrar. Entonces, volviendo a nuestra presentación, vamos a ver entonces qué es el texto argumentativo. Bueno, tiene como finalidad el sustentar una tesis, un punto de vista o una opinión profunda donde se justifiquen con datos verídicos y fuentes de información sólida. ¿Qué partes son las que tiene nuestro texto argumentativo? Tiene tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Introducción: el primer párrafo, que sea breve y donde se hable de manera general de qué se va a hablar. El desarrollo es la parte más extensa donde exponemos nosotros nuestras ideas, y la conclusión, que es el párrafo final donde vamos a reivindicar nuestro punto de vista. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tomar aquí en cuenta sobre su postura o sobre su posición? Si yo estoy a favor de la lectura en formatos digitales, si yo en la introducción no es propiamente que ustedes hagan un resumen como tal, pero sí darnos una idea general de qué va a tratar su texto argumentativo. Con un párrafo es más que suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos espacio reducido, que en este caso son 2 cuartillas. Pero si ustedes dicen que sí en la introducción, en la conclusión, pues lo que se espera también es que ustedes digan que sí y que utilicemos conectores discursivos. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle y vamos a poner algunos ejemplos. Y en el desarrollo, pues es donde yo voy a exponer mi punto de vista. Bueno, pasos a seguir. Primero que nada, se debe tener claro el tema o el tópico a tratar. Bueno, es muy común cuando nosotros vamos empezando con esto que nos desviemos. ¿Por qué? Porque vamos viendo fuentes de información, vamos llegando a información que a lo mejor yo no tenía contemplado en el momento de que pensé sobre el tema en el que voy a hablar o cómo lo voy a desarrollar. Entonces de repente leo una nota en el periódico, escucho un podcast o algo me pasa y empiezo a cambiar mi punto de vista. Entonces, aunque yo esté hablando de lo mismo, me puedo salir del tema principal y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, vamos a buscar en fuentes confiables como libros, páginas web, como les comentaba, institucionales. Pueden entrar ustedes en de la lectura, pues pueden entrar por ejemplo al de Bellas Artes, al de Limba, la Secretaría de Educación Pública. Si a ustedes les gusta manejar muchas cifras, pues pueden entrar a las encuestas de lectura que hace el INEGI, blogs de universidades, de escritores, tutoriales del canal 11, del canal 22. O sea, hay muchísima información en la que nosotros podemos apoyarnos y la vamos a ordenar. Vamos a ordenar la información de manera descendente, partiendo de la información más importante a la información secundaria. Debemos utilizar un lenguaje claro y sencillo y preciso, que vaya al tema y que evite hablar de varios temas que, aunque estén relacionados, se salen del tema principal. ¿Cuáles son los elementos que vamos a cuidar? Vamos a cuidar la ortografía, la sintaxis, el uso correcto de conectores discursivos, los signos de puntuación. Vamos a citar las fuentes consultadas. Bueno, como ustedes saben, la rúbrica nos califica que nosotros escribamos con acentos, que utilicemos las letras o las grafías correctas, es decir, la S, la C, la Z, que utilicemos comas, que utilicemos signos de admiración, de interrogación cuando vayamos a hacer una pregunta, etcétera. Vamos a cuidar la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? ¿A qué les suena? ¿Sí se acuerdan? Sin taxis, no hay taxis y me voy a tener que ir caminando.
voy a tener que pedir un Uber. Sintaxis, ¿a qué le suena? No me diga, nadie se acuerda. Ah, nos dice Ninfa, el orden y la relación de las palabras. Sí, en cierta forma sí, Ninfa, tienes toda la razón, felicidades. Sí, porque cada parte, cada palabra dentro de la oración, se ordenan las palabras, nos dice Dulce, sí, 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 efectivamente. Cada parte de cada palabra que nosotros tenemos una oración es parte de la gramática, como nos dice Gonzala, efectivamente, que es un artículo, cuándo es un artículo, cuándo es un pronombre, cuándo el pronombre está sustituyendo al nombre, cuándo va acentuado, cuándo utilizamos acentos diacríticos, pero no se preocupen, y regresando de vacaciones vamos a tener una sesión precisamente específica de esto de los acentos diacríticos y todo eso porque en algunas ocasiones nos llega a faltar. Bueno, es el uso de conectores discursivos, los signos de puntuación, citar las fuentes consultadas. Bueno, primero vamos a empezar por los conectores discursivos. Uno de los problemas más comunes al redactar un texto es que cada párrafo parece no estar conectado con el resto del mismo, es decir, que hablamos de lo mismo pero no seguimos una secuencia lógica en lo que estamos diciendo. Esto provoca que los párrafos parezcan sueltos. Nos da la impresión de que se habla de todo, pero que se relacionan pero no siguen una misma secuencia. Ahí entra el uso de palabras o frases que unen las ideas y de esta forma se les da coherencia y lógica y forman un solo texto. A estas palabras o estas frases se les llama conectores discursivos o conectores de texto. Por ejemplo, acuérdense que en los conectores discursivos nosotros no tenemos uno específico, o sea, es decir, yo no les puedo decir utiliza estos porque estos son los correctos o evita estos porque estos no son muy correctos. No, cada quien depende del estilo que nosotros tengamos. Muchas veces nosotros tenemos un estilo muy coloquial, muy periodístico. Hay algunas otras ocasiones que somos más poéticos, ¿no? Nos vamos más hacia lo literario, pero eso ya es el estilo que tenga cada uno de nosotros. Pero sí es muy importante que utilicemos los conectores discursivos. Por ejemplo, tenemos unos que se llaman de oposición, pero, aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, tenemos otros que se llaman de causa y consecuencia. ¿Por qué? Ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende, de adición y también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera, de tiempo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después, de inicio. Aquí es muy importante. De inicio quiere decir que es con los que nosotros podemos utilizar para iniciar nuestro texto. Para iniciar, ante todo, para empezar, antes que nada, comenzando el tema, para iniciar mi participación, para iniciar la idea, etcétera. De adición, es decir, que yo le voy sumando, le voy poniendo características a la idea que yo estoy diciendo. Y además, asimismo, de la misma forma, de igual forma, incluso, hasta, de oposición, cuando quiero cambiar la idea, pero a la inversa, no obstante, de otra forma, aunque en comparación con, de causa y efecto, después, antes de, en adelante, mientras tanto, en la actualidad, entre tanto, de ejemplificación o para explicar, por ejemplo, en efecto, es decir, en este caso, así como, para, de semejanza o para hacer una comparación, del mismo modo, igualmente, asimismo, así pues, de igual manera, de énfasis, o sea, para que nosotros resaltemos o recalquemos una idea. En otras palabras, ciertamente, recalcando, para recalcar, haciendo énfasis en este punto, enfatizando y para terminar.
O sea, cuando ya sea el último párrafo de la conclusión, para resumir, resumiendo, para terminar, reforzando el punto, en síntesis, para concluir, concluyendo mi punto de vista, etcétera. Bueno, vamos a hacer aquí algunos ejercicios. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios. Vamos a regresar con nuestros argumentos que había dicho yo. Bueno, vamos a suponer que yo aquí me decanto o me inclino a una postura para ver si estoy a favor o no estoy en contra. Yo ya lo hice y aquí voy a empezar mi texto argumentativo. Yo voy a estar en contra. En este ejercicio yo voy a estar en contra. Bueno, yo voy a empezar mi texto diciendo que la educación se ha basado en libros físicos y ahí voy a exponer yo mi idea. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los libros son más importantes, podemos subrayar, hay un proceso mental en el que las ideas se quedan grabadas cuando son en papel y que está por encima de los formatos electrónicos. El segundo es en la web y en los móviles hay distracciones, ¿no? Hay distracciones, porque como ya comentábamos, yo la última vez que traté de ponerme a estudiar, yo estuve con toda la buena intención de meterme a estudiar, pero ¿qué creen? Me encontré ahí algunos compañeros, en el grupo de Facebook y nos empezamos a mandar imágenes, empezamos a platicar y las 2, 3 horas que iba a estudiar se me fueron y ya cuando vi pues ya me puse a ver unos videos y pues ya mejor lo dejé para el otro día, ¿no? Pero también yo considero que hay un problema que no me gusta, que es el que se talan árboles. Entonces, pues yo leí que muchos bosques son precisamente destruidos, que no hay un programa en el país para sustituir esos árboles que se talan, etcétera. Pero, pues finalmente estoy de acuerdo. Son mejores porque es parte de la educación formal. Yo estoy a favor de que vayamos a la escuela porque pues considero que es mejor que tengamos interacción con los compañeros. Los niños deben de tener un maestro, deben de salir a hacer educación física, deben de platicar con otros niños, etcétera. Y ya para concluir, voy a decir que los dispositivos electrónicos dañan la vista. Por esto es mejor un libro. Y yo tengo aquí mis argumentos. Con esto es lo que yo voy a hacer. Mis 2 cuartillas. Voy a estar exponiendo mis ideas. Pero si yo los veo, me puedo dar cuenta que sí estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que yo pienso de la lectura en la era del internet y estoy a favor de los libros físicos, de los libros de papel. Pero si yo me doy cuenta, aquí voy a estar hablando de la educación, algo de historia, porque tradicionalmente el papel y con los chinos eran los primeros que utilizaron el papel, pero los egipcios usaban papiros y los mayas utilizaban cuero de venado, etcétera. Y luego voy a estar hablando de la web, de los teléfonos móviles, del internet, de los juegos que me voy a encontrar ahí, de las redes sociales, de los grupos de cuates, del TikTok. Luego voy a hablar un poco de ecología y luego voy a defender mi postura sobre los libros físicos y voy a terminar diciendo sobre los dispositivos electrónicos. O sea, si yo hago una redacción así, está relacionado del mismo tema, pero me estoy saliendo y conforme yo vaya redactando, pues voy a tener el problema de que me puedo salir, me puedo enfocar a otros puntos y cuando yo se los mande al asesor,
pues muy seguramente va a encontrar que estoy hablando un poquito de todo, pero no me estoy centrando en la pregunta o en el tema que yo intenté desarrollar desde un principio. Entonces, esto es sin conectores discursivos. ¿Qué pasa cuando yo le pongo conectores discursivos? Esto le da coherencia y vamos hilando, es como un gancho, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar. Para iniciar con el tema, la educación se ha basado en libros físicos. Tradicionalmente hemos tenido la ayuda del papel, es un proceso mental, etcétera. En la web, por su parte, la web y los móviles tienen muchos distractores, como los videos, como los juegos en línea, los grupos de WhatsApp. No es lo mismo que ustedes estén en su casa, en la mesa del comedor, realizando la tarea, que estar en mi cuarto acostado viendo el teléfono, ¿no? Oyendo música, etcétera. Entonces, bueno, pues esos son los distractores. Pero pues pues yo estoy consciente de que los libros físicos pues llevan a la tala de bosques. Entonces aquí, ¿cuál podría utilizar? Por ejemplo, sin embargo, para la lectura física se talan árboles, se destruyen bosques. En México no hay un programa para recuperar esos árboles, no tenemos una cultura de reforestación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, los libros físicos son mejores porque forman parte de la educación tradicional, estamos acostumbrados a ellos, etcétera. Entonces aquí yo tendría que, si yo utilizo otro conector, por ejemplo, no obstante, los libros físicos son mejores porque son parte de la educación. Y ya para terminar mi discurso, ya para terminar mi texto, entonces ya podría utilizar un conector exclusivo para concluir. Para concluir o concluyendo, coma, los dispositivos electrónicos dañan la vista, por eso es mejor un libro. El proceso mental es diferente, se puede pasar de amigos hermanos, te los pueden prestar en una biblioteca, etcétera. Entonces, estos serían mis conectores discursivos. Entonces, si yo los utilizo, estos conectores discursivos me van a estar sirviendo, como ya los decíamos, como un gancho. Como ya lo vimos aquí, si yo pongo estas ideas a lo largo de mi texto, sí estoy hablando de lo mismo, pero no lo estoy hilando. Entonces corro el riesgo de que se puedan cambiar y dé la impresión de que estoy hablando de todo y estoy un poquito de aquí, un piquito de allá y otro piquito de allá, pero no tengo centrado el tema. En cambio, si yo le pongo estos conectores discursivos, me van a servir como un gancho y ese gancho le va a dar coherencia y van a hilar las ideas de forma de que tenga lógica mi texto. Y cuando lo mande, mi rúbrica esté más alta porque los estoy utilizando. No sé si tengan dudas o alguna observación respecto al uso de los conectores discursivos. Al rato les voy a mandar una lista, se las voy a subir al foro aprendiendo. Y como les comento, no tenemos un conector específico que yo les pueda decir, sabes que te recomiendo o te digo que utilices porque ya depende de, pues ahora sí que del estilo que tenga todo nosotros para redactar. Pero sí es muy importante porque como les comento, si nosotros utilizamos de manera correcta los conectores, entonces pues esto le va a dar hilo o le va a dar coherencia a mi texto. Entonces, como aquí los decíamos, puedo empezar con uno, por ejemplo, para iniciar mi participación ante este tema,
para comenzar la idea, desarrollando mi punto de vista, etcétera. De oposición, que es cuando vamos a cambiar la idea, para que no parezca que me estoy contradiciendo, el más común sería el pero y el no obstante. Aunque en comparación con, y ya para terminar sería para resumir, concluyendo mi participación, para concluir, en síntesis, para terminar, etcétera. Bueno, vamos a ver otra parte que es muy importante, que es jerarquizar la información. Jerarquizar, ajá. Gonzala dice, entonces las palabras remarcadas. Sí, 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 Gonzala, porque estos serían nuestros conectores discursivos. O sea, los conectores discursivos los tenemos que utilizar al inicio de cada párrafo. Ah, nos dice Elizabeth. Dice, sí, son más relevantes de lo que pensaba. No, de hecho sí son muy importantes, Elizabeth, porque son los que nos unen una idea con otra. Son los que le dan coherencia a un texto. Sí, son los que le dan coherencia a un texto. Entonces, si nosotros no utilizamos los conectores discursivos, voy a estar hablando del mismo tema, pero en ciertas partes o en un momento dado puede parecer que me estoy saliendo un poquito del tema. Ahorita si quieren hacemos otro ejemplo. Puede ser que que me salga un poquito del tema, pero de esta forma lo estoy jalando, lo estoy hilando, es como un ganchito por así decirlo. Bueno, luego vamos a jerarquizar la información. Jerarquizar quiere decir que la ordenemos. Si ustedes van a estudiar periodismo, bueno, en el caso que yo soy periodista, pues esto es básico, en la carrera es lo más importante que debemos de ver. Hay otras carreras como literatura, estudios internacionales, mercadotecnia, donde van a tener ustedes que leer mucho y vamos a tener que ser ávidos en cuestión de la lectura. Vamos a ver que esto es muy importante, esto es básico de este tipo de carreras. Bueno, jerarquizar consiste en organizar la información en forma decreciente, es decir, de lo más importante, que es con lo que vamos a sustentar nuestro argumento, hasta lo secundario, que sirve para complementar. Una técnica utilizada es el subrayado o marcado del texto, pero en formatos digitales se pueden usar las herramientas digitales para este mismo fin, válgame la redundancia. Bueno, en la lectura normal, si ustedes recuerdan, cuando estaban en la primaria, nos enseñaron a hacer unas que se llamaban unas tarjetas. Estas tarjetas eran básicamente papelitos donde ustedes escribían ahí las ideas más importantes y en una cajita de zapatos o en una caja que tuvieran ustedes pequeña y la iban almacenando. Si ustedes han ido alguna vez a una biblioteca formal, pues van a ver que encontramos unos tarjeteros así enormes, largos, las fichas bibliográficas efectivamente. Entonces estas nosotros las utilizábamos para guardar la información. En lo tradicional, pues decían, ¿sabes qué? Pues subráyalo, ¿no? Si ustedes agarraban una pluma roja. Bueno, en el caso de los formatos digitales, pues también lo tenemos. En este caso, pues sería la herramienta donde ustedes vean el pincelito. Pues ya lo único que tendrían que hacer es marcar esto. Le ponemos un color y aquí ya no los está marcando, ¿no? Que es lo que nos recomienda, ¿no? Que nosotros pudiéramos hacer esto también en los formatos digitales. Pero vamos a ver. Entonces, bueno, muy importante, como les comentaba, los que quieran estudiar comunicación o les interese algo ya más teórico, ¿no? De la mercadotecnia, de la comunicación de masas, etcétera. Bueno, tenemos esto que se llama la pirámide invertida. Y como aquí no los dice, se llama invertida porque en la base, que sería lo más ancho, es donde vamos a tener lo más importante. Y para abajo, el material secundario o menos importante. Entonces vamos a organizar nuestra información según la orden de importancia en el que yo planteo mis argumentos. Y vamos a tener una técnica que se llama interrogantes periodísticas. En el periodismo,
Esta es una técnica indispensable para redactar correctamente y al momento de leer para identificar los puntos más importantes del texto. O sea, esto quiere decir que si nosotros al momento de hacer una lectura de comprensión podemos identificar estos puntos, quiere decir que estamos extrayendo las ideas más importantes. Cuando nosotros redactamos y ponemos estas ideas, quiere decir que estamos haciéndolo también de manera correcta. Bueno, en inglés se conocen como las 6 Ws: who, what, where, when, why y how, que sería quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Bueno, estas preguntas, los estudios de la comunicación como fenómeno de masas empiezan a desarrollarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la primera más bien, en los 30, en los 40 del siglo pasado, porque se dan cuenta que el cine, la televisión, la prensa, la radio puede llegar a muchísimos, a millones de personas. Entonces, los primeros estudios que se hacen ya de la comunicación de masas, ya de manera formal en un instituto con investigadores académicos que viven de esto, empiezan en Estados Unidos y en Inglaterra. Y como ellos son de habla inglesa, encuentran que estas palabras llevan todas W. Por eso se las conocemos nosotros como las 6 Ws, que sería quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo sucedió un hecho. Y aquí lo tenemos una noticia y lo primero que tenemos que preguntarnos es quién realizó esta acción, quién lo hizo, qué pasó, dónde sucedió, cuándo pasó, cómo estuvo el hecho, cuánto, que podría ser en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no, y por qué sucedió o para qué sucedió. Las 6 Ws. Cuando nos encontramos frente a un acontecimiento, disculpen, los periodistas nos enfrentamos a estas cuestiones. ¿Qué implica los acontecimientos? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en la noticia? ¿Cuándo sitúa la acción en un tiempo? ¿Dónde delimita dónde se han desarrollado los hechos? ¿Por qué explica las razones de que se den estos hechos? ¿Cómo describe las circunstancias? El origen de las 6 Ws se encuentran en la retórica clásica de Quintiliano, es decir, de uno de los teóricos de la comunicación, aunque este modelo pertenece a la más tradicional escuela de periodismo norteamericano. Su nombre viene de la traducción de las preguntas en inglés: what, who, where, when, why y how. Y vamos a hacer algún ejercicio y ahorita nos vamos a meter al periódico para que lo podamos ver de manera un poquito más clara y que no nos quede dudas. Bueno, vamos a leer una nota. Dice: mamá, te cuento que cuando venía de vuelta del colegio me bajé de la micro y vi un montón de gente mirando en la esquina de la calle. Entonces caminé hacia allá y me di cuenta que hubo un accidente. Dos autos chocaron de frente y cuando llegaron los carabineros sacaron a una de las personas del auto. Era una mujer como de 50 años y se veía que estaba súper herida. Entonces, como a los 5 minutos, llegó la ambulancia y comenzaron a curarla. Como me dio curiosidad, después me quedé un rato escuchando lo que hablaban y los carabineros estaban analizando el lugar del choque, viendo las huellas que habían dejado los autos, pero todavía no tenían claro quién había tenido la culpa o por qué había sido el accidente. Entonces, con este hecho, voy a preguntarme yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un choque. Aquí lo tenemos. Hubo un choque, hubo un accidente de dos autos que chocaron de frente. ¿Dónde sucedió? En la esquina de la calle. Vi un montón de gente mirando en la esquina de la calle. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? Cuando venía de la escuela y me bajé del micro. ¿Quién chocó? Dos autos. Dos autos chocaron de frente. ¿Cómo chocaron? Aquí me está diciendo que aún los carabineros están analizando el lugar del accidente y están viendo las huellas. ¿Por qué? Todavía no se sabe. Todavía no se sabe, pero están viendo precisamente quién habrá sido el culpable del accidente.
Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de las 6 Ws? Entonces, como les comentaba, si nosotros podemos quitar estas, bueno, más bien, cuando ustedes estén leyendo el texto, en este caso ustedes estén analizando el texto que es el que nosotros estamos manejando, y podemos ubicar estas 6 preguntas o estas 6 Ws, vamos a estar sacando la información correcta. Y viceversa, cuando ustedes estén redactando y puedan poner esta información, va a querer decir que estamos nosotros pues analizándolo de manera correcta. Ahorita vamos a hacer un ejercicio más práctico. Vamos a entrar al periódico y vamos a buscar una nota. De hecho, yo sé que ustedes son bien informados, estamos oyendo noticiarios, no nada más estamos jugando y demás. Y bueno, vamos a ver entonces cuál es la noticia del día, ¿verdad? ¿Cuál es la noticia del día? Pues es el atentado a un periodista, ¿no? Que afortunadamente no le pasó nada, pero pues tentativamente atentaron contra su vida, que fue Ciro Gómez Leiva. Entonces vamos a empezar. Ahorita nos tiene que dar nos tiene que compartir aquí ya está. Aquí ya la tenemos. Entonces vamos a entrar al periódico y vamos a hacer este ejercicio. Generalmente esto nosotros le llamamos lead. Vamos a regresarnos un poquito aquí a la presentación, porque esos serían términos propiamente del periodismo. Nosotros al primer párrafo en periodismo le llamamos lead, y cuando una nota está bien redactada, en el lead, es decir, en el primer párrafo o a lo mucho en el segundo párrafo, nos van a contestar estas interrogantes. Posteriormente, dentro de esta estructura de la pirámide invertida, del segundo a los párrafos que tenga, es donde vamos a poner la información que le sigue, la información secundaria. La más importante la vamos a poner en el primer párrafo en el lead, luego la que le sigue, la idea secundaria, en el segundo párrafo, y así sucesivamente, y nos vamos a quedar con el material secundario o el material complementario. Como les decía, cuando decimos material complementario no quiere decir que estemos utilizándolo de relleno, por así decirlo, ¿no? Sino que básicamente es porque es el que nos sirve para complementar. Entonces, bueno, aquí ya tenemos aquí el periódico. En este caso vamos a entrar a Excelsior, que es uno de los periódicos más importantes del país, que son los que nosotros, que sería una de nuestras fuentes confiables. Y bueno, vamos a ver cuáles son las noticias más importantes. Aquí tenemos el Excelsior. Amnistía Internacional condena el intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva, que es el periodista que ayer pues tuvo un atentado contra Ciro Gómez Leiva. Esto es lo que se sabe del ataque. Aquí están diciendo que se murió el papá de Diego Luna, que también fue actor muy importante en la década de los 60. Alejandro Luna falleció. Noticias del Mundial. Ricardo Monreal afirma que enredo de reforma electoral se resolverá en febrero. Adal Ramones será papá por cuarta vez. Atacantes de Ciro Gómez Leiva ya habían huido al Estado de México. Bueno, vamos a ver este está interesante. Hay 55 veracruzanos varados en Perú. 12 son turistas. Hay que recordar que ahorita Perú está pasando por una crisis porque le pusieron a su presidente, y pues hay algunos extranjeros, entre ellos mexicanos, que se encontraban ahí en Perú, y ahorita no pueden salir del país y no pueden regresar a México. Entonces vamos a leer cómo está estructurada la noticia, y si en los primeros dos párrafos me responden las 6 preguntas o las Ws, pues esto quiere decir que está de manera normal.
¿Cómo vamos a identificar las partes de una nota periodística? Aquí tenemos el encabezado, que sería lo más importante. Hay 55 veracruzanos varados en Perú, 12 son turistas. Y abajo, generalmente en el género periodístico, nos ponen esta entradita o esta información adicional que nos sirve para complementar esta. La Dirección de Atención a Migrantes de Veracruz informó que hay 55 veracruzanos varados en Perú, 12 son turistas. Y tenemos la nota como tal. Dice, la Dirección de Atención a Migrantes de Veracruz informó que hay 55 veracruzanos varados en Perú, que ya solicitaron apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores ante el clima de inestabilidad política y el estado de emergencia que fue impuesto en el país andino. El director de atención, Carlos Escalante, igual informó que comenzarán con traslados vía aérea, pues a través de la Embajada de México en Perú han hecho contacto con los veracruzanos. Detalló que 12 son turistas y 43 más son personas que residen y trabajan en aquel país. El funcionario dijo que espera que para el sábado comiencen a ser repatriados. Describió que los turistas son originarios de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Córdoba. Aseguró que los mexicanos que se han comunicado a la embajada son enlistados para ser trasladados a México y que los 55 podrían no ser los únicos porque de acuerdo con el registro de la Cancillería, en total son 250 mexicanos identificados en Perú al momento de estallar el conflicto que derivó en el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo, que ha causado disturbios y manifestaciones. Y bueno, aquí se acaba la nota, aquí se acaba nuestra nota. Entonces, tenemos aquí, y si está bien hecha la nota, si está bien redactada, en este primer párrafo y en este segundo párrafo nos tienen que contestar las 6 Ws. ¿Cuáles quedamos que eran esas preguntas? A ver, vamos a recordarlas. Aquí está. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿O para qué? Entonces regresamos nosotros aquí a la nota del periódico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay 55 veracruzanos varados en Perú que ya solicitaron apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué están varados en Perú? Porque hay inestabilidad política y estado de emergencia que fue impuesto en el país andino, en este caso Perú. ¿Quién dijo todo esto? El director de atención, Carlos Escalante, igual. ¿Y quiénes son esas personas que están varadas? Aquí me lo está diciendo. Son 12 son turistas, 55 veracruzanos, de 250 mexicanos y 12 son turistas y 43 son personas que residen y trabajan allá. ¿Dónde? En Perú. ¿Por qué? Por el derrocamiento del presidente. ¿Cuándo? Pues en este momento están esperando que los ayuden a trasladarse a México, a salir de ese país. ¿Cuál nos faltaría? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues ya lo vimos, cómo están varados ahí en Perú. ¿Cuándo? Pues a partir de que comenzó la crisis política ¿en dónde? En Perú. ¿Qué pasó? Están varados aquí algunos mexicanos. ¿Quiénes son? Pues ya lo vimos, turistas y gente que reside y trabaja en ese estado, en ese país, mejor dicho. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Algún comentario de cómo le podemos hacer esta técnica para que podamos sacar la información más importante? Como les comento, la importancia, otra vez se corta, porque aquí me parece que sí está escuchándose bien. ¿Ustedes se les corta el audio a todos? Olga, si todavía estás ahí, sí, no te preocupes, al ratito subimos esto, Olga, que tengas bonito fin de semana, gracias por tu tiempo.
¿Sí escuchan bien ustedes o se corta el audio? Porque aquí me parece que sí está estable el internet y me parece que está saliendo de manera correcta. Vamos a hacer otro ejercicio rápido y ya con esto terminamos. Y como les comento, si la nota periodística está bien realizada, si la nota periodística está bien realizada, chavos, entonces vamos a encontrarlo en en las primeras dos párrafos del link. Y esto va a ser en general, cuando ustedes lean una página web, lean una investigación, se metan a una página institucional, generalmente esta información la vamos a tener en las dos primeras, en los dos primeros párrafos. Y de igual manera, si ustedes al momento de redactar pueden poner esta información, quiere decir que estamos sacando la más interesante y la información más importante. Este, eh, de manera correcta. Detiene a dos traileros por tras. Ven, ¿qué les parece? Con esta terminamos. Detienen a dos traileros en Nuevo León por transportar indocumentados. Vamos a entrar aquí a la noticia, vamos a entrar aquí a la nota. Y vamos a recordar, bueno, aquí nosotros tenemos las partes del periódico, que esta sería, bueno, pues el nombre del periódico. Tenemos el encabezado, que es el título, que generalmente tiene que ser muy llamativo para que llame nuestra atención. Dice, detienen a dos traileros en Nuevo León por transportar indocumentados. Tenemos un balazo que en el argot periodístico se llama balazo, a este pedacito que nos está diciendo. Dos traileros fueron detenidos en Escobedo, acusados del delito de tráfico de personas por transportar a cuatro indocumentados. Bueno, aquí tenemos la nota como tal. Dice, dos traileros fueron detenidos en Escobedo, Nuevo León, acusados del delito de tráfico de personas por transportar en sus unidades a cuatro personas indocumentadas. Policías municipales se encargaron del arresto sobre el Libramiento Noreste y avenidas Raúl Salinas de Lozano, en la colonia Paso Cucharas. Los indocumentados son originarios de Honduras y El Salvador, entre ellos hay una niña de 2 años. Los presuntos sospechosos fueron ubicados cuando los uniformados se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso, al cual le marcaron el alto. Sin embargo, al revisar al conductor de dicha unidad, este recibió un mensaje que lo alertaba sobre la presencia de la policía. Entonces se marcó el alto también a los conductores de las unidades pesadas, quienes aparentemente mandaron el mensaje de advertencia. Uno de los conductores del tráiler confesó que transportaban indocumentados y de la cabina bajaron cuatro personas, dos hombres y una mujer quien traía un bebé. Los rescatados tenían como destino Estados Unidos y venían desde la Ciudad de México. Tanto los detenidos como las personas de origen extranjero se les trasladó a la oficina de la Fiscalía General de la República, FGR. Bueno, entonces, si la nota está bien hecha, en esta primera tendría, en los dos primeros párrafos, es donde voy a encontrar la información más importante. ¿Y cuáles serían las preguntas que tenemos que hacer? Bueno, a ver, permítanme un momentito, es que se está trabando esto. Déjenme regresar con ustedes. Sí, bueno, seguimos por acá.
Bueno, ya vamos a terminar, ya nada más hacemos este ejercicio. Sí, jóvenes, una disculpa, es que créanme que ya lo he intentado con otras, con algunas compañías y es exactamente lo mismo. El, eh, el- la redacción de los dos primeros párrafos. En este caso, en el caso de su trabajo, esto sería lo que nosotros tenemos como la introducción. Entonces, si en la introducción ustedes pueden poner estos dos párrafos, serían la información más importante. Y al momento de que ustedes hagan el análisis del texto, en la introducción encuentran estos dos párrafos, con eso ya estamos del otro lado. Entonces vamos a terminar ya, entonces vamos a leer otra vez la nota, vamos a hacer el ejercicio y vamos a ver entonces cómo las preguntas que nos plantean son las que aparecen precisamente en estos dos primeros, párrafos, que sería el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Entonces vamos a esperar nada más que se abra la nota, hacemos el ejercicio y ya con esto terminamos. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a leerla nuevamente por si se les llegó a cortar. La de las 6 Ws. Como les comento, si nosotros podemos identificar estas partes, estas preguntas, ustedes háganse estas preguntas cuando hagan una lectura de comprensión y si las pueden responder quiere decir que estamos obteniendo la información concreta que es con la que nosotros vamos a hacer nuestro texto argumentativo y al momento de redactarla, si en los primeros dos párrafos que serían en los de introducción pueden ustedes poner estas preguntas que serían qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, estamos poniendo la información correcta. Y de esta forma, pues vamos a tener ya la información que nos pide nuestro texto argumentativo. Acuérdense que aquí lo que nos pide es que nosotros podamos tomar una postura, en este caso es esta lectura que está sencillita, pero conforme vaya pasando el curso, vayamos pasando los diferentes módulos, pues van a ver ustedes que es información y es la técnica que nos van a pedir durante el módulo 5. Entonces no sé si tengan ustedes otra observación, alguna duda que tengan referente a esto ya para poder terminar la sesión de hoy. De hecho, no se preocupen, yo voy a editar texto, perdón, este material lo vamos a mandar al canal de YouTube y también les voy a mandar al foro aprendiendo algunas técnicas para que podamos reforzar esto de las 6 Ws y de la forma en la que nosotros podemos redactar a manera periodística, que es mucho más sencillo. Aquí había una, pues vamos a llamarla así, una polémica entre los investigadores y los periodistas. Entonces decían los investigadores que el periodismo es muy escueto, es muy que es muy simple, muy superficial, vamos a llamarlo así. Sin embargo, para nuestra trabajo que vamos a estar haciendo en el módulo 5 no tendríamos ningún problema. Entonces, bueno, pues siendo así todo, chavos, les agradezco mucho su tiempo. Ya es viernes, pues ya sé que tenemos otras ocupaciones que hacer. Y bueno, pues aprovecho para agradecer su tiempo. Les deseo una feliz Navidad, un excelente año nuevo, que la pasen súper en compañía de los amigos, de la familia. Si les toca trabajar en estos días, pues échenle muchas ganas y que la pasen muy bien en sus vacaciones. Yo voy a estar conectándome frecuentemente para revisar si tienen algún mensaje
Y si no, pues ya es hora de que nos olvidemos un poquito de la plataforma de Prep en línea y pues nos vemos por acá el día 9 que sería ya el regreso, según el calendario, sería el regreso a las actividades nuevamente. Les agradezco muchísimo su tiempo, que tengan ustedes una excelente noche. Hasta luego, muchas gracias, estamos en contacto entonces.